Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Presentamos el Evangelio de hoy. Aquí estoy, Señor, tómame entre tus brazos. He venido ante ti con el alma entre las manos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a enfrentar a la nuera con su suegra. Enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa, a quien ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. A quien ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y aquel que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierde su vida por mí la encontrará. Quien nos recibe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y a quien reciba a un profeta por ser un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un hombre justo por ser un hombre justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que te dé beber un solo vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de ahí para enseñar y predicar en las ciudades de Galilea. Palabra del Señor. Hermanos, reflexionamos en el Evangelio del día de hoy y nos encontramos con 4 puntos muy importantes para un creyente. El primero es: no he venido a traer paz a la tierra. Jesús en el Evangelio del día de hoy, del verso 34 al 37, nos habla de que aquel que sigue a Jesús, aquel que empieza en este camino, no va a encontrar paz siempre, sino espada, va a encontrar división. Y algunos podríamos pensar entonces, ¿dónde queda aquella palabra de Jesús? La paz que yo os doy no es como la paz que da el mundo. Aquí podríamos entrar en una controversia, pero no, hermanos. Lo que Dios nos quiere decir, lo que Jesucristo el Señor hoy nos quiere dar a entender, es que sí hay paz cuando estamos en intimidad con Él, cuando nuestra relación con Dios es intensa, entonces hallaremos paz. Pero sin embargo, eso no significa que siempre estaremos en paz, que va a haber momentos de división, pero esta división va a ser a causa del Evangelio. Muchos de nosotros hemos notado que cuando nuestro comportamiento empezó a cambiar, sobre todo en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros amigos, con las personas que tenemos cerca, entonces hubo tal vez sorpresa por parte de aquellos, porque dejamos de hacer aquellas cosas que consideramos no son correctas, porque dejamos de tener algunas actitudes que sabemos no son las mejores, porque de repente dejamos de mentir, empezamos a actuar en la verdad, porque ya no sale ninguna palabra ofensiva de nuestra boca, porque ya no vamos a aquellas fiestas a las que antes asistíamos porque dejamos de beber, ya no nos embriagamos. Y todo ello lo hemos cambiado por algo mejor, por hacer oración, por asistir a una comunidad, por asistir a un grupo de oración, por estar más con Dios y dejar de lado aquellas cosas que ya no nos atraen y antes eran nuestra prioridad. Un fin de semana, un cumpleaños y cualquier otro compromiso era lo primero para nosotros. Sin embargo, Jesús entra en el corazón y los actos del hombre empiezan a cambiar y a manifestar lo que hay en su interior. Entonces ahí viene la contradicción, ahí viene el reclamo de parte de aquellos que antes convivían contigo,
y compartían momentos juntos con ciertas actividades que como hijos de Dios ahora las rechazamos porque hemos alcanzado algún grado de madurez y la madurez nuestra está en rechazar lo malo y elegir aquello que es bueno. Dentro de este primer mensaje también cabe mencionar en el verso 37, Jesús nos dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Entonces Jesús nos advierte dos cosas: que habrá enfrentamientos por el Evangelio, sobre todo en la familia. Segundo, el verdadero amor procede de Dios porque Dios es amor. En este verso lo que el Señor nos quiere decir, que el amor hacia Dios es exclusivo. Es un amor particular y un amor único, el que debemos de tener por Dios. Por eso también la palabra del Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. El primer lugar le corresponde a Dios. Cuando hemos pasado por este verso bíblico, algunos en la primera vez tal vez nos hemos quedado sorprendidos. ¿Cómo voy a amar más a Dios que a mi propio padre? ¿Cómo voy a amar más a Dios que a mi propia madre? Y esto solo lo entendemos cuando ya hemos alcanzado algún acercamiento, algún encuentro con Dios, cuando ya hemos experimentado el amor de Dios en nosotros, entonces entendemos este mensaje. ¿Y qué podemos entender? Que el verdadero amor procede de Dios, porque Dios es amor, nos dice 1 de Juan, capítulo 4, verso 8. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, hermanos, conocemos el amor verdadero, conocemos que Dios es amor, entonces aquel que es amor nos lleva a expresar aquello, pero ya de una manera diferente. Ya no un amor condicionado, ya no un amor egoísta, ya no un amor limitado, porque el amor de Dios no tiene límites, el amor de Dios es incondicional y el amor de Dios nos lleva a compartir. Entonces notamos que con el tiempo ya no amamos igual a aquellas personas, sino que el amor que le tenemos ya es un amor diferente. A pesar de las cosas que puedan suceder en nuestra relación con aquellos seres queridos, ahora entendemos, ahora llevamos en nuestro corazón que el amor es entregarse por los demás. La relación con los demás va a mejorar en este sentido porque vamos a ser capaces de dar más amor del que antes podíamos dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Pero aún así, habrá momentos en que tenemos que dejar algunas actividades por el amor a Dios y vamos a ir a pasar un momento con Él, a nuestras reuniones de oración, a la adoración al Santísimo, a misa, entre otras cosas. Y eso podría causar en algún momento incomodidad en ellos, porque de repente también reclaman exclusividad hasta que se cumple la palabra de Dios en nuestra familia. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Cuando ya la oración ha dado resultados y se empieza a cumplir aquella palabra, pues las cosas cambian y ya toda la familia se entrega al Señor. Entonces ya la paz será completa en aquel hogar, en aquella familia y con los seres más cercanos. Todo esto es el efecto que causa el Evangelio al inicio. Pero luego de esto habrá paz en nuestro hogar, en nuestra familia, porque Dios mora en el corazón del hombre. Este es el primer punto, hermano, y ha de ser considerado por cada uno de nosotros. En el segundo punto importante también el día de hoy, nuestro Señor Jesús nos dice: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Nuestro Señor Jesucristo también nos dice que es un requisito para seguirlo, cargar con nuestra cruz. Tal vez con esta frase podríamos entender este segundo punto. Nuestro Señor Jesús nos llama por nuestro nombre y nos dice: Daniel, Jesús, María, Luisa, el amor está en el sacrificio. Sacrifícate por los demás como yo me sacrifiqué por ti. Y de eso se trata, llevar la cruz, el amar y expresarlo mediante el esfuerzo, mediante la entrega, por amor a aquel que dio la vida por nosotros. El que ama a Dios, ame también a su hermano. En el tercer punto, hermanos,
nos habla de recibir a Jesús. Y ese recibir a Jesús implica también recibir al verdadero mensajero de Dios. En el verso 40 nos dice la palabra del Señor: quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado, es decir, a Dios Padre. Tuvo que ser el mensaje de la palabra de Dios anunciado por un discípulo que ha colocado la semilla en nuestro corazón y ha permitido que la recibamos en nuestro interior y a través de esto recibir a nuestro Señor Jesús. La Iglesia nos ofrece a través de los sacramentos y otros medios la manera de recibir a Jesús. Recibimos a Jesús, Eucaristía, por ejemplo. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre no morirá para siempre. Tendrá vida eterna, nos dice la palabra de Dios. ¿Con qué frecuencia recibimos a Jesús en nuestro interior? Nuestro Señor Jesús ha querido quedarse aquí con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos a Jesús Eucaristía, tenemos su palabra. No nos conformemos con menos. En el cuarto punto, hermanos, del día de hoy, el mensaje es: quien da, recibe recompensas. En el verso 41 nos dice la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras: quien recibe a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Entonces, en recibir a un enviado de Dios, con el mensaje de la verdad, con la enseñanza que ha dejado nuestro Señor Jesús a sus discípulos, a la Iglesia, y transmitida de generación en generación hasta nuestros días, hasta el día de hoy, pues nos va a traer una agradable recompensa. ¿Cuánto vale la bendición de un sacerdote, la bendición de un obispo? Y a veces no vamos en busca de ella. En el mes de enero, Papa Francisco estará aquí en Perú. ¿Cuántos iremos en busca de esa gran bendición que nos trae el vicario de Cristo? Vayamos y recibamos al sucesor de Pedro y recibamos la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, confiada en Él, puesta en sus manos, por ser un ministro de Dios, por ser el escogido de Dios, cabeza visible de la Iglesia. No perdamos, hermanos, esta gran promesa y busquemos a Dios a través de todas las personas y medios que ha puesto aquí en la tierra para que nosotros seamos salvos y recibamos la bendición que tiene para cada uno de nosotros. Recordemos estos 4 puntos que el Señor hoy nos transmite a través de este mensaje. No he venido a traer la paz a la tierra. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado, es decir, cómo recibir a Jesús. Y quien da, recibe recompensa. Hermanos, que Dios nos bendiga y que tengamos aquella fuerza y valentía para anunciar el Evangelio a los demás.